Buenas tardes. Estamos en la charlatoria de Charlatoria Sinaloa en la edición de este mes que es septiembre, donde vamos a enfocarnos en hablar sobre aspectos de la educación básica y cómo está impactando en Sinaloa. Las profesoras que tenemos invitadas es la profesora Rita Ben, la profesora Mayeli Santos y la profesora Jessica Huerta. Todas ellas con gran experiencia en el ámbito educativo. La profesora Rita Ben actualmente es directora de la escuela primaria en Mazatlán, es licenciada en educación básica, licenciada en educación artística, licenciada en lengua extranjera, tiene maestría y doctorado en educación y más de 15 años de experiencia docente como maestra unitaria y bidocente en el área rural, 10 años como asesor técnico pedagógico. Trabajó en la UPN, que hoy es UPES, catedrática en la UPN, catedrática en la Escuela Normal del Pacífico y actualmente es directora de la Escuela Primaria Genaro Estrada en Mazatlán, Sinaloa. Amplia experiencia la profesora Rita. También tenemos invitada a la profesora Mayeli Santos. Ella es licenciada en formación docente con especialidad en matemáticas, licenciada en intervención educativa y tiene maestría en psicopedagogía educativa. Y creo que trabaja con un grupo muy complejo, adolescentes, bueno, están entrando en nueva etapa de la vida. Y también tenemos como invitada a la profesora Jessica Huerta. Ella es, perdón, ella es profesora de educación básica en la escuela José Ortiz Domínguez de Culiacán, Sinaloa. También es licenciada en educación y tiene amplia experiencia en el tema. Les agradecemos a las tres que estén aquí presentes, brindándonos la oportunidad de conocer su experiencia en el ámbito educativo y los retos que esto enfrenta. La dinámica es la siguiente. Es un panel donde ustedes nos cuentan sus experiencias. Es una ronda de preguntas. Si les parece, compartimos la primera pregunta y cada una de ustedes nos cuenta en 5 minutos cuáles son las experiencias, como las empecé presentando por la profesora Rita. Empezaré con ella y ya después saltamos el orden para que sea interactivo. Queremos que nos cuenten sobre ustedes. ¿Qué fue lo que los llamó como mujeres a este ámbito de su ámbito laboral, la docencia? ¿Por qué se convirtieron en profesoras? ¿Cuándo comenzaron sus actividades? ¿Qué es lo que más les gusta de eso? Rita, cuéntenos. Bueno, pues antes que nada, me encantó la presentación. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a usted, doctora Miriam, y a la doctora Erika Montoya. Yo creo que aprovechar este espacio de charlataría entre mujeres y sobre todo entre mujeres maestras, a mí se me hace muy productivo. Es mi primera oportunidad y estoy segura que nos va a ir muy bien. Pues actualmente estoy trabajando como directora en la Escuela Primaria Genaro Estrada, ubicada en El Toreo, en Mazatlán, Sinaloa. ¿Y por qué? ¿Cómo es que tomo la decisión de ser maestra? Yo creo que todas las maestras, sobre todo las maestras de primaria, tenemos el antecedente de que somos maestras porque hubo un impacto en nosotras cuando estábamos como en la escuela primaria. El tener buenos maestros impacta en mí como niña para decir qué quiero ser de grande. Porque yo soy de una comunidad rural, de Angostura, Sinaloa, allá crecí, allá hice mi formación de primaria hasta bachillerato. Pero como mujer, yo siempre añoré de tener una profesión. ¿Y qué profesiones son las que uno retoma como niño? Las profesiones que tú ves que ejercen las demás mujeres. Entonces, lo que yo veía que hacían, que trabajaban las demás mujeres eran como maestras y como doctoras. Entonces, a mí siempre me encantó esa parte de ver a mi maestra trabajar y también me visualizaba haciendo lo que ella hacía
pero hacerlo como ella lo estaba haciendo, porque yo tuve en mi escuela primaria excelentes maestras. Y yo creo que la maestra que más impacta en la decisión de ser maestra es tu maestra de primero, porque la maestra de primero es la que te recibe. En mi época no teníamos preescolar. Las demás compañeras estoy segura que tuvieron preescolar. Cuando yo entré a la primaria, pues ni preescolar había en mi pueblo, ¿verdad? Entonces mi primer acercamiento con las maestras en el magisterio fueron con maestras mujeres. Y a mí se me hacía muy bonito ver que las mujeres trabajaran, que las mujeres las veía yo así como autosuficientes y yo veía que profesionistas, pero que aparte ganaban dinero. Entonces yo creo que todas queremos a futuro de tener alguna actividad. Entonces, con mí, ser una maestra. Y luego también esta parte de las profesiones que uno ve en las mujeres. Entonces, de las profesiones que yo veía en las mujeres, fue el ser maestra mi primera opción. Ya después haces secundaria, el bachillerato, y te das cuenta de que existen más profesiones aparte de ser maestra y ser doctora. Pero a mí me seguía gustando esta parte del magisterio. Y, y soy realista al decir que cuando tú eres de una comunidad rural, ser maestra para tus padres es una muy buena opción porque en aquellos tiempos, cuando tú egresabas de la Escuela Normal de Sinaloa, eh, tenías un trabajo seguro, pues, a diferencia de otras profesiones, que te graduabas como mujer y que las mujeres que sí ejercían eran las mujeres maestras. Entonces, esa parte a mí también me pasó a encantar y hice mi primaria, mi secundaria, y cuando yo salí de la secundaria, fue el primer año que la Normal de Sinaloa pidió el bachillerato. Entonces, me quedé allá en Angostura, hice mi bachillerato agropecuario, y aun cuando mi formación de secundaria y bachillerato era agropecuario, me seguía encantando estudiar para maestra. No hice un bachillerato de este pedagógico, como el que está anexo a la Escuela Normal de Sinaloa. Entonces, eh, me vine, hice mi examen para la Normal de Sinaloa. Y cuando yo estuve en la Normal de Sinaloa y que estuve en esa parte de la inducción y que empecé a tomar mis clases y a hacer mis primeras prácticas, ahí me di cuenta que había tomado la mejor decisión, lo que yo queremos estudiar una carrera y cuando ya estábamos estudiando y que vamos a práctica nos damos cuenta de que no es esto lo que yo quiero estudiar. Y es ahí donde encuentras que los jóvenes empezamos una carrera y no la culminamos y difícilmente en aquel tiempo incursionamos en otra. Entonces, yo tomé la decisión, me visualizaba desde la primaria siendo maestra, cuando estaba en mi etapa de formación inicial en la Escuela Normal de Sinaloa y que empecé mi formación, me di cuenta de que era la mejor decisión que pude haber tomado es estudiar para maestra. Y mmm, mis primeras actividades, pues mis primeras actividades, mi primera experiencia como maestra, pues empecé como maestra rural, en escuela unitaria, y creo que ser maestra que yo puedo decir y lo puedo presumir de que tenemos más formación en cuanto a experiencia trabajando con todos los grupos. Y eso creo que me hizo crecer profesionalmente. Muchas gracias, Rita. Qué enriquecedora experiencia. Ahora le quiero ceder el uso de la voz a Jessica. Me faltó comentar o ahondar en que ella tiene más de 20 años de experiencia, 2003, o sea, has transitado ya un montón de
años en la educación básica y bueno, Jessica es una maestra que empezó en el ámbito también rural como Rita y estuvo muchos años desde Lota hasta Ejidos de Ahome, Guamúchil, hasta que por fin llegó a Culiacán y creo que ya tiene 10 años más o menos en Culiacán, ¿no? En dos escuelas, un poquito más, en dos escuelas diferentes, pero cuéntanos tu experiencia, Jessica, te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, ya tengo un largo andar en esto de la docencia. Yo soy originaria de este municipio de Culiacán, Sinaloa. Nací en el año de 1981. Yo, a diferencia de la compañera que nos compartió su experiencia, yo desde chica no sentí el llamado a la docencia. Yo lo que sentía era un amor inmenso por los libros. Me encantaba leer y muchas veces no me conformaba nada más con lo que trabajábamos en la escuela. Y yo fui una niña muy solitaria, pero los momentos que yo más disfrutaba, que yo recuerdo en mi infancia, era ir a la escuela. O sea, a diferencia de muchos niños que esperan con ansias el fin de semana o las vacaciones, a mí me entristecía porque yo sabía que era un periodo de tiempo donde yo no iba a estar. O sea, yo la verdad fui muy feliz en mis años escolares, en la infancia, en la primaria. En mi familia, pues pocas personas tuvieron la oportunidad de acceder a una educación universitaria. Sí tuve una inspiración ahí por parte de un tío que estudió también esta profesión, pero no tuvo la oportunidad de ejercer. A mí el llamado me llegó ya grande, en la preparatoria, cuando ya estamos buscando nosotros a qué nos queremos dedicar. Entonces yo me di cuenta que a mí me gusta mucho enseñar y me gusta mucho aprender. Entonces yo siento que mi manera de ser y mi perfil se acomodaba a la docencia. Entonces me di cuenta que era ahí y pues afortunadamente hasta el día de hoy puedo decir que no me equivoqué. Yo me gradué, yo egresé de la Escuela Normal de Sinaloa, de la licenciatura de Educación Primaria en el año 2003. Ese mismo año yo cubrí en un colegio particular del municipio de Lota, en la Cruz de Lota, en un colegio que aún no sé si todavía exista, llamado Colegio del Sol. Ahí mi debut fue con un grupo de primer grado, que eran puras niñas. Y ya para el año 2005 obtuve mi base estatal y ahí sí tuve que irme todavía más lejos de mi casa, a 6 horas de camino en camión, en el ejido Guillermo Chávez Talamantes del municipio de Ahome, que está mucho más cerca de Sonora que de Sinaloa. Ya éramos más sonorenses que sinaloenses, ahí estuve un año y medio, estuve del 2005 hasta noviembre del 2006. Pedí mi cambio para acercarme un poquito más aquí a mi municipio y llegué al municipio de Salvador Alvarado, para ser exactos, en Guamúchil. Ahí también estuve laborando por un largo periodo de tiempo. Afortunadamente, en la misma primaria, estuve desde el año 2006 hasta diciembre de 2015. Yo pensé que me iba a jubilar por aquellos lados. Ahí estuve en la misma primaria. Yo siento que ahí académicamente, profesionalmente crecí y aprendí mucho, pero uno siempre ansía regresar a su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, después de un largo rato, llego aquí a Culiacán, Sinaloa. Afortunadamente llego aquí al municipio, ya no tuve oportunidad de ir a comunidades. Llego a una escuela que para los que conocemos aquí Culiacán está ubicada en una de las principales avenidas, en la Álvaro Obregón, para ser exactos, en la colonia Tierra Blanca, que es una colonia pues muy añeja, y estuve en una primaria, primero éramos tiempo completo. Así estuvimos, estuve desde el 2015 hasta el 2024. Hasta hace 2 años ya tengo 2 ciclos escolares trabajando en una de las primarias más emblemáticas de esta ciudad, que está ubicada en el centro de la ciudad, a espaldas de la Cruz Roja. La primaria Josefa Ortiz de Domínguez, que por mucho tiempo su fama fue de recibir a puras estudiantes niñas, puras mujeres, pero afortunadamente ya nos abrimos a la educación inclusiva. Ya, aunque tenemos pocos, ya tenemos alumnos hombres. Para las que no son originarias de este municipio, les comento así rapidito, esta primaria es una primaria de abolengo, es una primaria que tiene mucho más de 100 años de antigüedad, conservan su uniforme las niñas desde ese tiempo,
muchas mamás pues desean que sus hijas mujeres estudien ahí, ¿verdad? Y por muchos años, yo creo que poquito más de 100 eran puras niñas las que estudiaban. Y es una escuela pública de gobierno, pero como les digo, gracias a Dios, pues se está promoviendo la inclusión y aunque tenemos poquitos alumnos hombres, pues ya atendemos pues alumnos, pues a lo largo de este ir y venir, pues me he capacitado en todos los cursos que nos ofrecen para la actualización docente. He trabajado diferentes programas de estudio porque con cada gobierno pues sabemos, ¿no? Que cambian los programas de estudio. He tenido la oportunidad de trabajar con la reforma educativa de Peña Nieto, con ahora la nueva escuela mexicana. Trabajamos también los programas que proponía Vicente Fox de la enciclomedia, donde se le dio un poquito más de auge a las habilidades tecnológicas. Y pues así a grosso modo es lo que les puedo compartir de mis ya casi 21 años en esta noble profesión. Muchas gracias, Jessica. Fíjate que yo no soy de aquí y aunque tengo ya algunos años aquí, siempre me resulta sorprendente saber que la educación pública tiene escuelas de un solo género. O sea, para puras niñas no lo hubiera pensado. No se me hubiera ocurrido. Supuse que toda la educación pública era mixta, pero la docencia, cómo llegaste ahí, qué te gusta y luego tú trabajas con adolescentes, que es un reto diferente. Las personas que trabajan en primaria llegan a los de primero apapachados, bebés chiquitos todavía, porque ya muchos pues no iban al kinder, aunque ahora llevan, pero tú, plenos adolescentes o preadolescentes en Culiacán. Ah, no, estás en Nabolato, ¿verdad? O en Angostura. Angostura, sí. Te escuchamos, Ok, Mayeli, gracias. gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayeli Jazmín Santos López. Ahorita me causó gracia el hecho de que la maestra o ustedes comentan que empezaron a trabajar por el año 2003, 2005. Yo nací en el 2003. Soy joven, estoy muy joven aún, pero aún así, pues tuvimos esa conexión de que yo también fui llamada por la vocación de la docencia. Pues yo desde muy pequeña siempre fui muy soñadora. Quise ser química, quise ser bióloga, quise ser maestra, quise ser estilista, quise ser muchísimas cosas que hoy en día, pues desde muy pequeña se me enseñó que pues lo que yo quisiera hacer se podría si le echaba ganas. Yo creo que tuve el llamado a partir desde la secundaria, porque yo tengo muy fresco el recuerdo que muchas veces mis compañeros me comentaban, oye, es que no le entiendo a esto, o me puedes ayudar a estudiar, o me puedes ayudar a explicarme cómo va esto. Entonces siempre como que yo notaba que mis compañeros era como que, ay, muchas gracias, Mayeli, sí le entendí. Y yo no sé si es magia o si ya venía yo con el paquete de eso que luego yo lograba identificar cuando alguien me echaba mentiras de que no me entendía y era como que, bueno, a lo mejor sí me entendiste para no hacerle saber que yo me di cuenta que no entendió y yo rápido le explicaba, ¿no? Siempre fui también amante del arte, me encanta cantar, bailar, actuar. Entonces tenía muchas cosas que en mi mente ya al momento de llegar a la preparatoria era como, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Si me considero buena o me gusta o disfruto muchísimas cosas. Hasta que pues entre la plática con mis maestros, compañeros, algo muy curioso es que yo en la primaria tuve muchos problemas con matemáticas. Yo era muy buena en todo, menos en matemáticas. Entonces yo recuerdo perfectamente a un maestro que le dice a mi mamá, oiga, ¿sabe qué? Pues necesito que lleve a su hija para que pues perfeccione. Ella es muy buena en español, en formación, en todo, pero matemáticas veo que le batalla. O sea, ella realmente le echa ganas, pero le sufre. Entonces, no sé si ustedes han escuchado Kumon, que es un centro de lectura y también de matemáticas, pues ahí estuve en Kumon desde primaria hasta ya casi terminar la secundaria. Estuve casi 4 años.
Entonces, ese tipo de sistema me abrió muchísimo el panorama, no solamente en el ámbito de las matemáticas, sino también en cuestión de comprensión, de la practicidad al momento de realizar cualquier problema o cualquier situación de comprensión lectora también me ayudaba muchísimo, e incluso pues con situaciones de la vida, ¿no? Entonces me hice muy buena en matemáticas, entonces yo me acuerdo que era como que, ay, Mayeli ya terminó. Entonces, como Mayeli ya terminaba, pues era, ¿sabes qué, Mayeli? Pues ya terminaste, explícale a tu compañero que todavía no entiende. Y así, 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 hasta que ya cuando llegué en tercero de prepa, e incluso ahora hoy en día se tiene muy de moda el hacer como esos test, ¿no? Para saber cuál es como tu enfoque, hacia dónde vas, qué es lo que puedes llegar a hacer. Y sí, siempre me daba directo a lo de la docencia en el ámbito educativo. Pero pues al momento de llegar, al salir de la preparatoria, mi pregunta era, bueno, sí, o sea, me gusta muchísimo el ámbito educativo, pero ¿qué? O sea, ¿en qué lo puedo explotar? ¿Cómo lo puedo hacer grande? ¿Qué es lo que realmente aspiro ser, ¿no? Aún considero que todavía estoy en ese camino como de saber hacia dónde quiero llegar, pero me animé, entré al mismo tiempo a 2 licenciaturas en formación docente con especialización en matemáticas en tipo medio superior, y también entré en la licenciatura de formación educativa, intervención educativa, disculpa. Entonces, ambas, a pesar de que son del ámbito educativo, pues tienen un panorama muy distinto, porque las matemáticas, luego nosotros sabemos que es algo rígido, que es práctico, que es solamente matemáticas, fórmulas, memorización, como lo queramos entender. Y la intervención educativa tenía eso que yo tanto siempre quería y tanto soñaba, como esa parte psicológica, como mover lo emocional. Y así es como pues entré de lleno en el ámbito educativo. Cuando egreso de mi primera licenciatura, porque terminé primero la de matemáticas, pues me encantó mi licenciatura y dije yo, es esto, o sea, definitivamente quiero dar clases de matemáticas, pero ahora era en qué, secundaria, preparatoria, y me animé a entrar a secundaria. Estuve trabajando yo en Culiacán, en la escuela secundaria Antonio Nakayama. Ahí estuve trabajando 6 meses como interina, y ya el ciclo pasado pude obtener mi plaza base. Estoy en Angostura, en el ejido Protomártir. No sé si la maestra Rita identifique, me imagino yo que sí, porque está muy cerca. Ahí estoy trabajando, ya voy por mi segundo ciclo ahí. Estoy encantada con lo que he logrado, me gusta muchísimo mi profesión y veo que pues aquí somos mujeres que compartimos esa experiencia, entonces creo que eso es lo que me fascina y es lo que me gusta muchísimo mi trabajo. Muchas gracias, Mayeli. Qué interesante. Y sí, eres muy joven, muy joven, estás nuevecita. Este, bueno, la siguiente que queremos que nos comenten es, ¿qué ha sido lo más complicado, lo más difícil, los retos para entrar al ámbito de laboral de la docencia? Si ustedes sienten o han sentido alguna limitante o que les ponen obstáculos por cuestiones de género, ya sea en ámbitos directivos, en la educación o los retos derivados del entorno en donde trabajan. ¿Qué nos puedes comentar, Rita? Ya tú que has andado por muchos, bueno, también Jessica, por muchos lados. Te escuchamos, Rita, cuando quieras. Continuando con eso, ¿sabes? Sí, estaba escuchando a la compañera Nayeli Sánchez. Estudiaste en la LIE, en la UPN, ¿verdad? Cuando era la UPN, oye, pues eres egresada de la LIE. Yo tuve oportunidad de trabajar en la UPN aquí en Mazatlán, dando clases en la LIE, y después tuve la maravillosa oportunidad de ser coordinadora académica en la extensión de Mazatlán, y la verdad que te gusta ser docente. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil para mí como maestra? Yo creo que cuando recién empecé a trabajar, lo más difícil fue que llegué a una escuela unitaria, pues que no
unitaria, pues era la única maestra en la escuela, era la maestra de primero a sexto grado. Esa es la primera dificultad, pero es un reto que dices, cuando tú estás en la escuela normal de Sinaloa, regularmente en ese tiempo íbamos a practicar a las escuelas de organización completa. Nunca fui yo a hacer mis prácticas siendo yo maestra unitaria. Entonces, siento que el primer reto que tenía yo era, ese contexto es, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, a mí se me ocurrió la maravillosa idea de, como me iba, fíjese, en ese tiempo, me iba los domingos en la tarde, a mediodía, y me regresaba los sábados. Entonces, como me quedaba a dormir en la comunidad y otra cosa, otro reto era que no había agua y no había luz. La comunidad de Molo Viejo, en la escuela primaria de Doctor Sal, donde yo empecé a trabajar, ahorita digamos que está relativamente cerca porque ya hay carretera. A mí me tocó que era terracería y no había camiones. Iba en tranvía. Entonces, cuando tú, a mí nunca me gustó andar de raite. Entonces, mi único medio de transporte, como yo me quedaba toda la semana, mi principal reto fue cómo me organizo para trabajar con los niños. Entonces dije yo, primero y segundo en la mañana, tercero, cuarto, quinto y sexto en la tarde, tomando el criterio de que los niños de primero y segundo son los que no saben leer, los de tercero, cuarto, quinto y sexto ya saben. Pero ya cuando empiezo a tomar mis funciones como maestra, me cuenta que había niños de tercero y de cuarto que no sabían leer. Entonces, hice para leer y en la tarde los que saben, del grado que fueran. Entonces, me funcionó en el sentido de que había niños de tercero y cuarto que no sabían leer y que estaban niños chiquitos de primer año y como que decían, no, pues me tengo que apurar porque Rita, te los niños trabaste un más chicos. poquito, ya no te Entonces, escuchamos. ese fue mi primer reto porque sí. Ay, ok. Ah, entonces el siguiente reto fue, les sirvió de motivación a los más chicos, porque decían, cuando yo aprenda a leer, me van a pasar a la tarde. Y tuve niños de primero que a los 3 meses ya estaban leyendo y me decía una niña que se llamaba Jessica, oiga, Isabelita, ya me va a pasar a la tarde porque ya sé leer. Ay, chiquita, estaba en primero, pero me gustó que eso les sirvió de motivación. El hecho de trabajar en una escuela siendo unitaria, la verdad que es, aprendes mucho en tu formación, pero también te tienes que aventar y chambear así sin excusa ni pretexto. Y la verdad que es lo más difícil que no había agua. Después, si lo vemos ahorita, en este momento, ¿cuál es el mayor reto que tengo como docente? La verdad que tiene que ver con la crianza de los niños ahorita que llegan a la escuela primaria. Y también tiene que ver con la parte del apoyo del padre de familia hacia sus hijos. La crianza de los niños que ingresan a la primaria, la verdad que nos pone a nosotros los maestros en desventaja, porque yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la primaria y cuando yo empecé a trabajar en el 90, a mí me tocaron los tiempos todavía, la colita, podemos decir, que fue cuando decían, si el maestro viene y no falta, el niño no aprende porque así, es burro, que estás ahí en la escuela. Y ahorita el reto que tenemos los maestros es muy diferente porque los padres de familia son muy especiales en cuanto a la crianza de los hijos. Por ejemplo, y ese es uno de los retos que yo tengo ahorita. Como yo siento que lo más difícil los padres de familia y los problemas de crianza que tenemos con los niños. Entonces, retos nos significan a nosotros, a ver,
mucho desgaste de tiempo. Cuando el maestro tiene enseñando, a veces el maestro está resolviendo problemas de crianza que debe de tener el niño en casa y que se tiene que retomar en la escuela. Por ejemplo, ahorita el papá, y lo digo sinceramente, no le gusta que le llamen la atención a sus niños. Cuando yo empecé y cuando nosotros estudiamos, yo creo que el maestro tenía esa autonomía de llamar la atención. Ahorita yo, para que la maestra venga y le regañe aquí en la escuela, ¿cuál es mi filosofía como directora con mis maestros? No nos vamos a meter en problemas con los papás. Vamos a irnos a trabajar y explotar el nivel académico, porque eso es muy importante. Yo trabajo en una escuela donde se privilegia esta parte. A mí me gusta que sigamos siendo una escuela con reconocimiento académico. Me gusta que seamos una escuela donde no se pierdan clases, que los maestros no faltan, que los maestros dan su mayor esfuerzo. Pero yo siento que mi reto como directora es apoyar a mis maestros para generarles las mejores condiciones para que a ellos les vaya bien. Si a un niño les va bien, le va bien a los maestros. Y si les va bien a los maestros, me va bien a mí como directora. Entonces, el reto que yo tengo ahorita como directora y también como maestra de grupo es de trabajar, hacer un esfuerzo para lograr el mayor nivel de logro del perfil de de la educación básica. Pues tenemos que de formar a las futuras generaciones. Poco podemos ser demasiado rigurosos porque ahí es una línea muy delgada donde a veces hacer cosas buenas, no podemos hacer cosas buenas que parezcan malas ni buenas que parezcan así. Entonces sí es muy importante esta parte, el apoyo, el reto es el apoyo de los padres de familia y la crianza que hay con los jóvenes. Y yo te digo esto porque cuando yo trabajé mis 15 años en las escuelas rurales, es muy diferente trabajar en la escuela rural, en las comunidades rurales, que trabajar en la ciudad. Entre más en la ciudad estamos, tenemos más retos como maestros. Por ejemplo, donde está ubicada mi escuela es en el Toreo y yo estoy rodeada de las escuelas que yo tengo cerca son colegios, pero te puedo presumir que los niños que me llegan de los colegios de no están en el nivel medio académico del que estamos nosotros, inclusive más bajitos, ¿eh? Es muy raro que me llegue un niño que diga, uy, nos va a sacar de la oscuridad. No. Tenemos muy buen nivel académico, nos va muy bien en la OSI, bien a ti. Y me gusta la parte de los y en la medida de lo posible, generarles las mejores condiciones para que ellos trabajen a gusto, que se pongan la camiseta de la escuela y que siempre el maestro tiene que creer y hacerles creer que si le va bien a ellos, nos va bien a todos. Y esa es una filosofía que tenemos ahí en nuestra escuela. Entonces, los dos retos más importantes que tengo yo y que lo hemos platicado en los consejos técnicos es la crianza con los niños y y pues el poco apoyo a veces con los padres de familia. Muchas gracias, Rita. ¿Algún reto que tenga que ver por cuestiones de género, que a través de todos tus años de experiencia Fíjate sea que, un reto que así el, por... mira, y aquí lo había notado y también esa parte que nosotros hemos platicado, porque en mi escuela somos más nosotros, y somos más las buenas maestras que los buenos maestros, ¿eh? Y yo en mi elección de dónde poner, porque yo tengo 11 grupos, y yo siempre les digo al maestro que llega, mis mejores maestros están en primero y en segundo, y en quinto y en sexto.
Entonces tengo una experiencia con un maestro que cuando él llegó a cuarto. Y ahora, después de 6 años después, hubo oportunidad de traerlo a mi escuela y cuando llegó dijo, oye, a ver a qué grupo me da la profesora Rita. Y ahorita trabaja él en quinto y en sexto, entonces dice, ay, siento un gran alivio porque mi maestra me reconoce que soy un muy buen maestro. Entonces, ah, el como mujeres, yo siento que el ser mamás trabajadoras y ser docentes nos limita a nosotros en la competencia a los puestos. Por ejemplo, si somos más las mujeres, si usted checa las maestrías, los doctorados, los cursos, y ahorita que hacemos los exámenes, somos más las mujeres que nos va mejor en el examen que a los hombres. Pero sin embargo, cuando tomamos la decisión, por ejemplo, de acceder a una dirección, siempre nos limita, por ejemplo, si estamos con niños pequeños, el poder tomar la decisión de irnos a otra ciudad o madrugar y llegar tarde a casa. Aquí es muy importante, por ejemplo, el apoyo que nosotros tenemos de nuestro compañero. Entonces, yo siempre he cuestionado esa parte. ¿Por qué las mujeres a veces debemos de poner una balanza? No podemos ser oscuridad de la calle y de oscuridad de ese, ¿cómo se dice? Candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Sí, es muy importante ser muy, muy buenas maestras, pero sin dejar de lado ser las mejores maestras de una de una subdirección, de una supervisión, que la responsabilidad que tiene uno como mamá. Y Rita, ya no te yo les escuchamos. puedo decir que ¿Nos escuchará ella? Se quedó un poco trabada, ¿verdad? No sé si ustedes lo escuchan. Ah, no, ¿verdad? No, no, ya no. me escuchan. A lo mejor si apagas un poquito la cámara va a ser más fácil que te escuches, como que la señal te está fallando. Apago la cámara. Pues a lo mejor para que no se trabe y fluya más tu voz. A ver, ahí ya te... Ahí, ahí ya Sí, apagué la cámara, ya me escucho mejor. te escuchas muy bien. Ok, entonces me quedé en la parte que sí, sí siento yo que aun cuando somos más somos más las buenas maestras que los buenos maestros, me sorprende y a veces que los hombres tengan ventaja en el sentido de ser hombres en los puestos de, por ejemplo, de ser director, de ser directores, de ser subdirectores, supervisores y ni digamos de los jefes de sector, ¿verdad? Pero yo siento que las mujeres cada día estamos mejores preparadas para asumir estos retos. Y si ahorita estamos, yo lo digo desde mi experiencia, estamos jóvenes y estamos empezando con nuestro rol de como mujeres, creo yo que el tiempo después nos va a permitir capacitarnos y poder acceder a estos puestos. Porque si ustedes checan también las escuelas que están en mejor organización y que hay mejor organización en lo académico, en infraestructura, somos mujeres. Entonces, esto es una invitación para que nosotras, pues cada vez nos preparemos y que participemos en los concursos. Si nosotros checamos también los concursos y en los exámenes para el ingreso, son más las mujeres con mejor puntaje que los hombres. Yo creo que nos hace falta pues ser más aventadas y asumirnos más como mujeres que tenemos capacidades y podemos salir adelante y que sí nos cuesta más porque aparte de mujeres somos madres. No, nada que no podamos hacer y que no podamos sobrellevar como mujeres. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy como directora
Y cuando yo empecé en mi edad laboral, que empecé como maestra, a mí me gusta ser maestra de grupo, pero nunca me visualicé jubilarme frente a grupo. Le dije, yo quiero ser directora y llegado el momento, hice cursos, participé en ese tiempo por escalafón y me gané mi clave directiva. Entonces, ¿pero qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar el tiempo, por ejemplo, mientras mis hijos estuvieron en primaria, hice una pausa. Y también yo tuve oportunidad de ser directora cuando mi hijo estaba en primer año, pero siempre procuré que mi hijo no fuera que le dijeran, por ejemplo, el niño de la profesora Rita no sabe leer y es maestra. Siempre quise cultivar esa parte de ser buena maestra en la escuela, pero tener también ser buena maestra y buena madre de familia para que mis hijos les fuera bien en la escuela. Entonces, yo pienso que eso también es importante. Tiempos traen tiempos, pero las mujeres debemos de estar preparadas para cuando llegue el momento tomar la oportunidad que se Muchas nos dé. gracias, Rita. Qué bonita tu experiencia y qué motivador tus palabras. Jessica, cuéntanos, ¿cuál ha sido lo más complicado para ti de incursionar en este mundo de la docencia, además del grupo, si has tenido algunas desventajas o retos por cuestiones de género? Bueno, pues al igual que la compañera, yo también pienso que más que dificultades son retos, retos a los que nos vamos enfrentando en las diferentes etapas de nuestra profesión, ¿no? Y el primer reto, pues, es en mis tiempos, porque ahorita ya se hace un examen para participar y Ujú. adquirir tu plaza, pero en mis tiempos era de acercarte a las autoridades sindicales, a las autoridades de secretaría, de conocer a alguien. Y cuando eres mujer sí tienes la desventaja porque te sientes desprotegida porque por lo regular o en aquellos tiempos nuestras autoridades eran hombres. Entonces uno como mujer joven pues siempre se enfrenta, ¿no? A ese miedo, a esa inseguridad de tú como muchacha recién salida, inexperta, de cierta manera ingenua, acercarte a personas de poder para convencerlos de que te den una oportunidad. Afortunadamente, ya ese medio para ingresar al sistema educativo con una plaza, pues ya desapareció y lo hacen de una manera más justa a través de un concurso de exámenes. Ahí enfocándome mucho a su pregunta de retos como mujer. Afortunadamente estamos en una profesión donde la mayoría somos mujeres, ¿no? Y al ser mayoría, pues tenemos un poquito más de libertades en comparación de otras profesiones, porque aquí básicamente reinamos las mujeres, ¿no? En la docencia. Pero sí, más que nada cuando era yo más chica, más joven, que tenía que trasladarme a comunidades muy alejadas de aquí, que teníamos que vivir en casas de personas que no conocíamos. Sí vivimos una compañera y yo una situación muy particular en donde nuestra seguridad se expuso, ¿verdad? Se expuso porque vivíamos en casa de unos adultos mayores, pero las personas que se acercaban a la familia, al ver que éramos dos maestras jóvenes, que no éramos de esa comunidad, que de cierta manera, pues estábamos, digamos, desprotegidas, ¿no? Porque pues no conocíamos a nadie más que a nuestros compañeros de escuela, a nuestras autoridades y a nuestros alumnos. Y sí vivimos una situación que afortunadamente no pasó a mayores, supimos acercarnos a pedir ayuda y a salir de ese lugar. Nos habían ofrecido pues casa sin pagar nada, ni renta, nada más íbamos a ayudar con la comida, pero sí vivimos un episodio donde nuestra integridad como mujeres jóvenes sí se vio un poquito vulnerada, pero éramos dos, afortunadamente, entre las dos nos comunicamos. Eso es lo que básicamente yo recuerdo más que como mujer. No he sentido yo en el terreno de desigualdad en cuanto a oportunidades. Ahorita afortunadamente pues tenemos las mismas oportunidades de ascender en nuestros puestos. Sí es cierto lo que dice la compañera, la mayoría de las veces nuestros jefes de sectores, supervisores, directores, por lo regular son hombres. Ya últimamente ya se están abriendo más los espacios para que las mujeres ocupen esos puestos. Pero en cuanto a los líderes sindicales y eso, ahí sí sigue reinando pues el género masculino, ¿verdad? Es poca la oportunidad que se le da a la mujer o las oportunidades que le dan son en puestos de no la misma relevancia que ser un líder sindical, te lo dan de secretaria, de acción social, como si la capacidad de nosotras no fuera
para ser líderes, pues para ayudar a un grupo de maestros, para luchar por nuestros derechos de manera justa. Entonces yo pienso que en ese sentido sí, cuando son así se puede decir que de amiga, de amigos, de compadrazgos, sí se le da preferencia a los hombres, pero cuando es a través de un concurso, a través del lado académico, sí se le da prioridad a nuestra preparación. Y como le digo, afortunadamente trabajamos y nos desenvolvemos en un medio donde al ser mayoría, pues tenemos los mismos derechos, las mismas libertades que se han ganado, que no ha sido de ayer a hoy. Son conquistas que las compañeras de maestras jubiladas han luchado, ¿no? Han luchado para que las que estamos ejerciendo actualmente gocemos de esa libertad, que sintamos que tenemos los mismos derechos y la misma capacidad de acceder a cualquier puesto durante la docencia. Si nos vamos en cuestiones de roles, pues yo creo eso, y también muchas veces, como siempre estamos acostumbrados a decir, la maestra, no es el maestro. Entonces, como que los padres de familia sienten más seguridad, yo no digo que no estén seguros con los compañeros maestros, no, pero la costumbre, la tradición es que te confían más o ven en ti esa imagen materna para confiarte a sus hijos. Entonces, yo diría que sería más que nada eso. Muchas gracias, Jessica. Mayeli, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué es lo más complicado para ti de haber incursionado a este ámbito? Si tienes algunas experiencias que tengan que ver por cuestiones de género. Tú entraste muchos años después que Sí. las compañeras al sistema educativo, entonces supongo que no te tocó entrar bajo las condiciones que comenta la profesora Jessica, sino que ya en la nueva modalidad. Cuéntanos. Ahorita que mencionan mucho esa parte, lo del traslado, pues yo comencé a dar clases en el 2023, tenía 20 años. Como les comenté, yo empecé a trabajar en Culiacán, yo soy de Guasave, Sinaloa, estoy a 2 horas de Culiacán. Y pues como yo ya había culminado mi primer licenciatura, pero aún estaba estudiando mi otra licenciatura, pues yo trabajaba en Culiacán las mañanas en la secundaria, pero venía a Guasave a terminar de estudiar. Estudiaba por las tardes. Recuerdo que entraba entre 2:30 a 6:30 de la tarde. Entonces, lo que hacía yo era que, pues, daba las clases, me venía de Culiacán para acá, para Guasave, y en Guasave estaba el tiempo de horario de mis clases de la universidad, y a las 7:30 yo recuerdo que ya tomaba mi camión para regresarme a Culiacán, dormir en Culiacán porque no había traslado tan temprano para yo poder llegar a mi clase de 7 a.m. para impartir la clase. Entonces yo creo que esa parte del reto que me quedé pensando que qué triste, que yo recuerdo que mis buenos días no eran unos buenos días, mis buenos días a mi familia era el link del Uber, quién era la persona que me estaba trasladando, si ya había llegado, a qué horas había salido, también el número de camión, si venía sola, si no venía sola, en el taxi, quién me atendió, si pude saber el nombre del taxista, si pude conseguir algún número para algún traslado que fuera más seguro. Entonces, eso me quedé pensando mucho que qué triste que yo ni siquiera decía, porque tengo muy presente eso, que ni siquiera decía buenos días. Yo rápido enviaba el link de mi transporte, porque hay una aplicación que en ese momento yo lo usaba mucho, que era el Didi. Entonces yo enviaba el perfil de la persona que me transportaba. Pero aún así, pues era muy difícil. A veces me tocó vivir situaciones donde me vi vulnerable, que eso tengo muy presente, con el miedo de, ay, ¿será que está jugando a la persona? ¿Será que yo soy la que está malinterpretando? ¿Será que yo me estoy sintiendo insegura? ¿O será que a lo mejor yo estoy, no sé, a lo mejor llevo mucha presión y me siento cansada y por eso a lo mejor no me siento cómoda? Entonces sí era muy, muy difícil esa parte. Y aparte, sumándole ahorita que mencionan eso sobre como mujer, también era muy difícil, que aparte de ser mujer, pues era muy joven. Entonces, siento que en esa parte sí me llegué a sentir vulnerable, pero aún así, pues, gracias a Dios, al universo, a lo que cada quien crea, pues estoy aquí. No pasó situaciones a mayores, pero yo creo que eso es lo triste, pues, que cómo es que como uno como mujer empieza a ver de que, ¿y cómo me voy a mover?
y quién me va a tocar, y será una persona buena, será mujer la que me va a atender, será hombre, y tristemente, y lo digo en mi situación, que pues sabemos que la mayoría de las personas que trabajan en taxis, en Ubers, en Didis, pues son hombres. Y hoy en día, ahorita que ya estoy en Proto Mártir, en Angostura, pues también ese era mi dilema cuando recién comencé, que pues cómo me voy a trasladar si tengo que agarrar un camión a Guamúchil y otro a Puerto Mártir, y si tendré buenas experiencias, malas experiencias, y yo siento que no solamente es algo que vivimos como mujeres en el ámbito educativo día con día, sino que miles de mujeres que laboramos o que salimos a estudiar o que salimos a hacer cualquier cosa fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, y salimos con ese miedo de saber si vamos a regresar a casa o qué situaciones estaremos enfrentando en ese mismo instante, porque de verdad que el futuro es incierto. Entonces creo que ese sí ha sido el reto más grande, el hecho de transportarme hacia donde me corresponde. No he tenido la suerte de estar cerca de casa. Ahorita estoy un poco más cerca, estoy a 1 hora, pero aún así pues siguen existiendo pues los peligros, las situaciones, gente mala, y sobre todo pues con la situación que estamos viviendo como Sinaloa. Yo creo que eso es lo que más alerta me tiene. Fíjense que justo cuando empezó el Culiacanazo yo me moví. Entonces, pues no me tocó el Culiacanazo estando allá en Culiacán, pero sí, corrí con esa suerte, si lo pudiera decir, pero aún así pues no quedo tan lejos, estoy en Angostura. Entonces sí es eso. Oye, La maestra Ana Luz ah, quiere decir algo. Ana Luz, ¿te parece si lo dejamos en la ronda de preguntas para no cortar la inspiración a Mayeli? Voy a retomar la última pregunta empezando con Mayeli porque tienes el uso de la voz y en ese mismo tónica de lo que estás hablando, gran parte de la inquietud que nos llevó a hacer esta charlatoria desde la perspectiva de las docentes es que además de los retos que enfrenten por cuestiones de género, ¿cuáles son los retos que están enfrentando en las aulas con sus niños derivados de la violencia en Sinaloa? Sabemos que en Culiacán está un poco más intenso, pero pues vemos que la violencia es generalizada en todo el estado, en algunas partes más, en algunas partes menos, pero tenemos esa inquietud, ¿no? Que nos cuenten si ¿cómo, desde su perspectiva, cómo vislumbran que esto esté afectando eh, su labor o la actitud de los menores que tienen en las aulas? Pues no sé si gusta que empiece yo, porque Ah, yo soy la que trabaja aquí en Culiacán y a mí sí me han tocado todos los culiacanazos y toda esta triste ola de violencia, pero sí, yo respeto el turno. no, no, está bien, yo porque Mayeli está hablando de la cuestión de la inseguridad, pero perfecto, Jessica, no quería Sí, así como que adelante, sea tan no hay directo, problema. pero sí, Ah, supongo que estás en primaria, estás estoy en en el mero primaria, centro, estás con población vulnerable por edad y por género. así es. Entonces, híjole, a Eh, ver, pues cuéntame. yo podía escribir un libro de esta experiencia de que ya vamos a cumplir, bueno, ya cumplimos tristemente 1 año de estar viviendo esta situación tan caótica para todos los sinaloenses, en especial para que vivimos y trabajamos aquí en Culiacán. Primero que nada, yo pienso que la mayor afectación y la que más me preocupa a mí son los estragos emocionales y psicológicos de nuestros niños. ¿Por qué? Porque estamos enseñándolos a normalizar, a vivir en medio de esta ola de violencia. Estamos enseñándolos, o no enseñándolos, sino que se está acostumbrando para ellos ver normal día con día las noticias de los muertos, de los levantones, de los atentados, y ver que no causa ya mucho asombro en niños pequeños, o que voy a contar una situación muy particular, no me gusta mucho ejemplificar, pero lo voy a hacer. El ciclo pasado en nuestra escuela, a raíz de esta situación que estamos viviendo, pues llevamos a cabo unos protocolos, unos simulacros para saber qué hacer en caso de una balacera cerca de la escuela o que una persona entrara a nuestra escuela a violentar.
Hicimos el simulacro, platicamos con los niños, les dijimos lo que íbamos a hacer, que nos íbamos a tirar al piso, que íbamos a escuchar un timbre largo y un timbre corto, y que ese timbre nos iba a alertar de que algo estaba sucediendo alrededor de la escuela. Se les especificó que era un ensayo. Lo hicimos, nos tocó el timbre y a pesar de que fue un ensayo, tuve alumnas llorando como si la situación estuviera pasando de verdad. Entonces, en esos momentos tú dices, no estoy cuidando a un niño. El ciclo pasado yo tenía un grupo de 36 alumnas. Entonces dije yo, si es con una y luego se pone la otra, ¿cómo cuidar, cómo controlar esas emociones? Porque nosotros, a diferencia de muchas profesiones, no trabajamos con máquinas que dejan de funcionar, se mandan a arreglar y vuelven a trabajar. Nosotros trabajamos con personas, trabajamos con emociones, trabajamos con sentimientos, y ver a niños de 8 o 9 años de edad llorar desconsoladamente de algo que era imaginario, porque no estaba sucediendo. Estar trabajando y escuchar los helicópteros sobrevolar casi encima de la escuela y ellas parar todo pensando que algo pasaba, o si escuchábamos, porque mi escuela está en una zona muy céntrica, donde abundan los camiones urbanos, atrás está la Cruz Roja, es un lugar de mucho ruido, de mucho movimiento, y cada que ellas escuchaban un ruido fuera de lo común, hacían sus ojos más grandes, maestra, ¿qué está pasando? Y tú tenías que actuar de la manera más calmada. No pasa nada, no es nada, es un ruido así. No, maestra, es que algo pasa. El querer que llamara a sus mamás, la verdad, sí trastocó nuestra rutina, nuestra vida diaria. Vernos orillados a trabajar de nueva cuenta en línea, como fue con la pandemia de COVID, la verdad fue muy difícil, principalmente para los padres de familia, que sus horarios de trabajo no se ajustaban a los horarios de tener que prenderles a la niña una computadora, un teléfono celular, incluso familias que no contaban con los medios para trabajar en línea, porque nos fuimos 3 meses de esa manera. Y todo eso pues produjo mucho rezago educativo el ciclo anterior, consecuencias que estamos viviendo ahorita. La verdad, sí ha trastocado mucho la vida de los niños. Hemos vivido como en una especie de paranoia, de psicosis, de cualquier cosa, pero lo más triste y lo más lamentable de tú como maestra es ver que tus niños están normalizando estas situaciones, que creen que es el parte del día con día de ser de Culiacán. Hoy en la mañana di los buenos días, yo ahora estoy con un grupo de preadolescentes, estoy con un grupo de sexto grado, y yo vi un subgrupito de niños platicando y me dijeron, maestra, sí supo que asesinaron a alguien y no sé qué. Y yo pues trato de no ahondar mucho con eso, porque yo entiendo que muchos padres de familia cuidan eso, ¿no? Que sus hijos todavía, dentro de lo que cabe, puedan vivir en una burbuja y que no los trastoque mucho esta situación. Pero después volvieron a retomar otro tema, o sea, yo me quedé pensando, dije, o sea, tocaron ese tema como de decir, ay, voy a ir a comprar una nieve. O sea, ver que niños tan pequeños desde esa edad están entendiendo que vivimos en un contexto de violencia y que debemos aprender a decir, ah, bueno, pues ya pasó. O que lleguen y te cuenten, ¿sabe qué, maestra? Ayer no vine porque a mi mamá le robaron el carro. Que esas situaciones estén formando parte de la vida cotidiana de niños que están en formación, que están cimentando sus valores, sus sentimientos, y nosotros como adultos solamente ver y callar, porque uno como maestro, pues hay situaciones en las que nada más debes de escuchar. Nada más. Entonces, sí ha sido muy, muy difícil aquí en Culiacán. Este año no ha sido nada fácil. El ciclo escolar pasado fue muy accidentado. Regresamos a la presencialidad, pero si sabíamos de algún suceso violento, hay padres de familia que, aunque nosotros abrimos las escuelas por órdenes de nuestras autoridades, los padres de familia no mandaban a los hijos y nos exigían atender en el modo virtual, y hay otros padres que por sus horarios de trabajo y por necesidad dejaban a sus hijos a la escuela. Llegó un momento en que nuestro centro de trabajo se volvió caótico, porque atendíamos a 10, 15 niños en la presencialidad y el resto virtual, y hay padres de familia que se podían o te podían mandar los trabajos a las 10 de la noche que salían del trabajo, y uno tener que ser empático, porque aquí hemos
desarrollado todos nuestros valores, la empatía, la solidaridad, la tolerancia, porque no ha sido fácil. A nosotros como maestras aquí en Culiacán y maestros, esta situación sí nos ha trastocado en lo académico, pero sobre todo en lo emocional. Ha trastocado nuestras vidas porque muchos padres de familia, incluido me cuento yo, hubo un tiempo que antes de salir y antes de prepararte para cambiarte e irte a laborar, era checar las redes sociales y ver si la situación te permitía salir a la calle, si los sitios por donde los que tú ibas a ir pasando estaban libres de cualquier atentado, porque esa es otra de las necesidades que manifiestan los padres de familia. Porque nosotros decimos, en caso de que pase algo, el protocolo dice, los niños quedan dentro de la escuela, están más seguros dentro que en cualquier otro lado. Pero la duda de ellos y también la mía surge, y en el traslado de casa a la escuela, porque nuestra escuela es céntrica y es una escuela de concentración. Vienen, convergen de todos los puntos de Culiacán, desde las colonias que están más al sur, más al norte. En ese traslado no hay seguridad de que no les va a pasar nada ni a sus hijos ni a ellos. Nosotros como docentes, ojalá, ¿verdad? Pero no podemos garantizarles la seguridad. Y con eso vivimos, pues, o sea, tenemos que salir a trabajar porque es la necesidad de los padres, de nosotros como maestros y de los niños de educarse y de socializar. Pero no estamos trabajando y no estamos conviviendo en un medio hasta ahorita seguro. Y sí, se ha trastocado, como les digo, en el ámbito de la docencia, en lo académico, pero sobre todo en lo emocional. Y lo más triste es ver que nuestros niños están siendo afectados y están normalizando una situación que de normal no tiene nada. Muchas gracias, Jessica. Bueno, Mayeli, continuamos contigo. Tú estás en un ejido protomártir, dijiste. Sí, Entonces, ejido protomártir. ¿y Sí. ahí cómo están viviendo los niños esta situación? O sea, o no, bueno, ya son adolescentes, están. Adolescentes, sí. Pues el ejido protomártir tiene la secundaria técnica número 39. Esta secundaria, al igual que comenta la maestra sobre la concentración, vienen alumnos del Bruno, de Campo Plata, de la Independencia, 18 de diciembre, Agustina Ramírez, de distintas comunidades y van y se centran en la secundaria, en la técnica 39. Entonces, ahorita que comenta eso la maestra sobre el traslado, hay alumnos que hacen hasta 20, 30 minutos de traslado y eso que comenta ella, la maestra, que es difícil no poder asegurarle de que su hijo va a llegar bien, porque nosotros, aparte de eso, es importante que quiero mencionar que la secundaria no está dentro de la comunidad, está al puro ras de la carretera. Entonces, hubo situaciones en las que muchas veces tuvimos que quedarnos dentro de la secundaria porque estábamos rodeados o porque habían situaciones en las que ya no nos permitían trasladarnos y menos nosotros, porque la mayoría de los maestros o venimos de Guamúchil, de Guasave, o venimos de Chinitos, de Palmitas, que son comunidades todavía más lejitos. Entonces, uno como docente y uno como alumno no se podía trasladar por la circunstancia y a veces es muy desesperante porque no sé cómo llamarle de otra manera, porque eso dice la maestra de que, bueno, se tiene que concentrar, pero hay veces que los padres de familia no entienden esa parte, o sea, ellos lo que quieren hacer y uno como ser humano, por empatía, porque sabemos lo que se siente, el saber de que es que yo quiero estar con mi hijo, necesito a mi hijo, necesito saber que está bien, pero ellos no entienden esa parte de que qué puede llegar a pasar en el traslado, o simplemente puede que ni el padre de familia pueda llegar al lugar, al punto en donde se tenga que recoger al alumno. Entonces, muchas situaciones en las que tristemente, pues, también comentó mi compañera de que habían muchas circunstancias y se tenía que seguir laborando. Bueno, ahora no van los alumnos, decían, no van a ir los alumnos, pero uno como docente, como administrativo, como directivo, ahí tenía que estar en la escuela. Entonces, era muy triste el ver de que no se veía al 100% por toda la comunidad y aún no se ve por toda la comunidad y no solamente es ese tipo de circunstancias, sino que se está
haciendo una cultura tan negativa con el aspecto de la violencia, que incluso hay niños, y tristemente así lo puedo decir abiertamente, que aspiran llegar a hacer eso, ¿saben? Porque ellos ven que es el camino fácil, ven que es lo que les resulta redituable, no sé de qué manera los pueda llegar a comprender, pero es muy triste esa situación a la que hemos llegado, que hemos empezado a normalizar, no sé, que ahora, así como dice la maestra Jessica, de que llegó mi alumno de 8 años y llegó diciéndome de que no, maestra, pues ya supo que pasó esto y bla, 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 en vez de como antes, o bueno, a mí al menos me tocaba que, ay, maestra, pues adivine qué cené, o maestra, ayer me fui al parque, o maestra, ayer esto, o maestra, pero ahora son temas tan fuertes que, bueno, al menos yo como docente, y me imagino que pues para todos en general, es muy difícil hacerle entender al alumno que no es normal, pero es una situación en la que tristemente estamos viviendo día con día y tenemos que aprender a estas situaciones. Tristemente, ahorita que la maestra también menciona eso, que ellas tuvieron la oportunidad de hacer como un simulacro, bueno, pues a nosotros era cuando recién estaba comenzando, todavía no teníamos un simulacro, entonces tuvimos una situación en la que fue un momento muy fuerte y en la que yo dije, no puede ser, si yo siento este nudo, si yo siento como este impacto tan fuerte, no me quiero imaginar qué va a sentir esa personita de 12 a 15 años y que está en esa parte donde el hormona está con esa adrenalina de que siente mucho, siente poco, se queda paralizado, obedece, no obedece. Entonces, el hacerle tú entender que todo lo que nosotros hacemos día con día es por su bienestar, por el bien. Si simplemente el simple hecho de una simple lluvia, cómo es que a veces nos para tanto ahora con la lluvia, pero de la violencia. Entonces, eso es muy triste en la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ese es, sin duda, es el reto que vivimos día con día. Y más porque es un ejido que normalmente están acostumbrados de que, ay, pues me voy a ir con el vecino, me voy a ir de raite y ahorita va a pasar don Juve o don Tomás o quien sea. Y ahorita es no, o sea, tomas el camión, hay un solo camión que los lleva a todos juntos y se regresa el camión a la comunidad, porque es la circunstancia donde ya está jóvenes a pequeños de 10 a 15 o la edad que sea, pero desde muy chicos se estaban llevando a los muchachos a sea cual sea la circunstancia. Entonces sí era muy difícil escuchar de que, ay, maestra, supo que ya no está, desapareció fulanito o esto y lo otro. Entonces esas circunstancias en las que hemos estado viviendo es muy triste, y más sobre todo que sigo insistiendo con el traslado, que en muchas ocasiones he tenido que transportarme solamente en camión. Entonces el miedo simplemente cuando yo llego y el cruzar, ya sé a quién puedo llegar a ver, ya sé qué puede llegar a pasar. Entonces creo que sí es muy triste la realidad, porque es una realidad violenta en la que estamos viviendo, no solamente como mujeres, sino como ciudadanos. Gracias, Mayeli. Rita, ¿cómo viven ustedes en Mazatlán esta situación de la violencia? O sea, llega a sus niños afectados. Tu escuela está en una zona, digamos que relativamente bien de Mazatlán, entonces, hipotéticamente yo supondría que alejado o más alejado de todos estos Ujú. entornos, pues está a un lado del CIT, Lomas de Mazatlán. Entonces, pero a ver, cuéntanos, danos esperanza. Pues mira, yo pienso que lo más difícil que tengo yo como directora, ahorita mi función es directiva, directora de una escuela primaria, el reto más grande es la seguridad y la gran responsabilidad que tienes tú como directora con tus niños. Para las autoridades educativas es muy fácil, hay que apliquen el protocolo. ¿Tú crees que si el protocolo fuera tan facilito de aplicar y tan eficiente, pasara lo que pasa pues en Culiacán? Afortunadamente en Mazatlán, en la escuela que yo estoy, mm, de esta racha de violencia no me ha tocado a mí ninguna incidencia en mi escuela, pero, por ejemplo, estamos en el recreo y si yo llego a ver alguna situación que nos parezca no normal, damos el toque y a veces dicen, oye maestra, pero tienen 10 minutos que apenas salimos y si miramos que pasan las caravanas de
pues con los de la Guardia Nacional y así que andan haciendo sus rondines, nosotros miramos pasar y los niños a los salones. Se suspende el recreo. Este año, la verdad que yo siento que el reto, la preocupación más fuerte que tenemos nosotros es ojalá y no nos toque vivir una experiencia como las que se están viviendo ahí en Culiacán, porque yo siento que nos deja una responsabilidad muy fuerte. Dicen, apliquen el protocolo. El protocolo, en teoría, dices tú, esto, esto vas a hacer esto y está bien facilito, pero que te toque una balacera y que tengas que hacer lo que en teoría ya sabes que tienes que hacer, la verdad que te gana el pánico y que no estamos acostumbrados. Entonces, yo siento que los maestros actuamos más por instinto que por la teoría que está en los protocolos. Te comento esto porque nosotros antes de salir de pandemia sí vivimos una situación ahí en la escuela. Mi escuela está así como en la pura esquina y la banqueta, a uno de los, en el lado lateral, en una esquina había unos secuestradores, inmensa. La ventaja que tuvimos nosotros fue que estábamos en el recreo y como estábamos no estábamos en el recreo, los niños estaban en los salones. Entonces, ¿qué hicimos? Por el grupo de WhatsApp, desde que nadie salga de sus salones. Pero el problema fue que llegó Protección Civil, la verdad que llegaron rápido y según decían los policías que pensaban que la escuela estaba sola, porque como todo era de tiempo completo y eran como las 2:30, 3, como estaban todos los niños en los salones, no se miraba ningún movimiento. Entonces, por el grupo de WhatsApp, que nadie salga, todos se quedan ahí. El problema que tuvimos fue cuando llegaron los papás, porque los papás se dejan venir y abran. Nadie queríamos ir a abrir la puerta. Oye, vas y abres la puerta y ¿quién atender los niños en el salón? Y luego cuando llegó Protección Civil, alguien que vaya a abrir la puerta y siempre, ya después nos reíamos porque en todas las escuelas hay una maestra que es muy comunicativa y que se entera de todo. Y que si llega alguien, luego va a abrir la puerta y le decían una maestra a la otra, oye, va a abrir la puerta, no, te toca a ti, tú eres la guardia. Y se mandaban mensajitos, nadie nos acercamos a la puerta, ¿no? Y ya después cuando entró Protección Civil y entrando y otra vez se vino la balacera y ellos arrancaron al baño. Entonces dices tú, el lugar más seguro para todos, yo estaba en mi dirección y los más en sus salones. Entonces, fue una situación, la verdad, muy, muy incómoda, que afortunadamente no pasó nada ahí en la escuela. Podemos decir que se aplicó el protocolo, pero fue más que nada lo que hicimos nosotros, la directora y los maestros, sobre todo los maestros de grupo, porque son los que tienen los niños al alcance de su mano ahí en el salón, no dejarlos salir, hasta que llegó Protección Civil, afortunadamente en nuestra escuela siempre están las puertas cerradas, entonces ya llegó Protección Civil y dice, vamos a empezar a entregar a los niños y se me otra vez la balacera y otra vez se me regresaron a los salones. No pasó a mayores, pero yo sentía un miedo, yo, no, porque cuando pasa una situación así, tú dices, lo primero que piensa es en los niños, que no les vaya a pasar nada a los niños, pero también hay que ser honesto, también piensas en que no te vaya a pasar nada a ti, porque tu instinto maternal, tu instinto protector como maestro te hace pensar que no les pase nada a los niños, pero también tienes que estar tú en un lugar seguro para poder actuar, para después ver que no haya pasado nada. Entonces, yo te comento esto porque el protocolo, si tú lo lees, está muy bien estructurado, trae cosas buenas. Dice, mira, está muy bien hacer esto, esto y esto otro. Otra cosa, las escuelas, por lo menos las escuelas primarias, muchas no tienen infraestructura para actuar ante un hecho de violento, así muy violento. Pues muchas escuelas no tienen barda de cemento, tienen una malla ciclónica que esa de una patada la tumba, entonces no te protege de nada, es así como para que no se metan, hay que sí, los perros de la colonia,
que no se meta el perrillo que anda ahí, que no se meta el vendedor ambulante, pero no es una escuela que esté segura como para detener a alguien que se quiera meter a la escuela. La verdad que no están construidas para actuar y que sea un lugar seguro para los niños. Para empezar, deberían de ser bardas de cemento, de concreto, pero la mayoría de las escuelas primarias tenemos barda perimetral o esas de rejitas que se mira todo para adentro y para afuera, entonces esa no protege nada. Entonces, siento yo que el reto más fuerte no es un reto, una responsabilidad muy fuerte que tenemos los directores y los maestros frente a grupo es con los niños, que no les vaya a pasar nada. Porque es muy fácil para las autoridades decir, ay, es que la directora no aplicó el protocolo, ay, es que los maestros no aplicaron el protocolo, pero la verdad que estamos sujetos a, pues con la bendición de Dios, como dicen luego, que no vaya a suceder una desgracia y aplicar el protocolo pues de la forma más sencilla, quedarnos, resguardarnos en los salones y que los niños no salgan y rogar que no pase esto cuando estamos en el recreo, porque en los salones podemos decir que los niños están más seguros, pero si llega a pasar algo cuando estamos en el recreo, a veces que le dicen a los niños, hace el toque, el timbre, de acuerdo a las especificaciones, y los niños en lugar de correr a sus salones, algunos corren para ver qué es lo que está pasando, pues. Entonces yo siento que es una gran responsabilidad que tenemos los maestros frente al grupo y los directores de las escuelas. Pues el supervisor, pues está en la supervisión, no tiene un chamaco bajo su responsabilidad en ese momento. Las autoridades de la secretaría, pues están muy bien resguardadas ellas ahí. Entonces yo siento que lo más difícil es salvaguardar la integridad de nuestros alumnos y tenemos una responsabilidad muy grande, muy, muy grande. Cuando yo escucho que algunas escuelas tomaron la decisión de irse en línea, yo aplaudo esa decisión, porque si queremos de ese salvaguardar la integridad de los niños y también de los maestros, porque no nada más debemos de pensar en los niños, también en la seguridad de los maestros que se trasladan, que van a una comunidad y que les toca por carretera, que les quitaron el carro, que pues que te toca que está tomada la carretera o algún percance automovilístico producto de la violencia. También pensemos en esa parte. La sociedad también debe tener empatía con los docentes y sobre todo los que se trasladan a las comunidades rurales, los que van de Mazatlán a Culiacán, de Culiacán a Mazatlán. También debemos de pensar en salvaguardar la integridad de los niños y de los maestros también. Muchas gracias, Rita. Sí, creo que siempre pensé dónde no puedo ir o por dónde sí puedo ir porque tengo un niño en escuela y sí, o sea, es muy, es muy mortificante. La semana pasada hubo un simulacro de de sismo. Y yo les decía, ¿cómo para qué hacen un simulacro de sismo en Culiacán? Es que hubo uno, sí es cierto, hubo uno medio fuerte hace un tiempo, eso está súper bien, pero hay eventos de detonaciones de fuego todos los días. ¿Por qué no hacen un simulacro de saber qué hacer? Es que todo el mundo dice pecho tierra, a lo mejor no solo es pecho tierra, a lo mejor son espacios, o sea, no sé. Pero sí, y no pensamos eso, ¿no? Que solo pensamos en los estudiantes, en los niños, porque son los que están bajo nuestra responsabilidad, pero finalmente el docente, sea padre de familia o sea madre de familia, aunque no tenga hijos, o sea, es un ser humano que también está en riesgo. Pues muchas gracias, son todas las preguntas que teníamos. Ahora vamos a darle el uso de la voz a nuestras compañeras porque yo creo que todas tenemos pues dudas o quisiéramos ahondar en tema. Me recuerdo que Ana Luz, yo tengo aquí algunos detalles que quiero preguntar, pero Ana Luz había levantado primero la mano cuando estaba hablando Mayeli. Ana Luz, damos el uso de la voz. Sí, bueno, en principio quiero mostrarles mi reconocimiento y mucha empatía a las tres profesoras que nos acompañan hoy, a Mayeli, a Rita, a Jessica, eh, por
esa labor que desarrollan, ¿no? Y que se ha complicado tremendamente por lo que estamos viviendo en Sinaloa, ¿no? Eh, Solamente al escucharlas es que uno realmente entiende la magnitud de la responsabilidad de ustedes, ¿no? Eh, pues estas últimas intervenciones, como quien dice, eh, mm, no dejan hacer preguntas, otro tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, la voy a hacer porque me parece también una parte eh, muy complicada para los profesores, para las profesoras, para las tres. ¿De qué se quejan los padres de familia? ¿De qué es lo que más se quejan los papás de sus alumnos? Porque es reiterado que en las escuelas, que los papás se meten mucho en lo que pasa en la escuela, que los papás se quejan, y habitualmente eh, se quejan de que hay muchas suspensiones de clases, ¿no? No sé por qué lo tienen tan presente, porque les interrumpen a los papás sus horas de trabajo, les complican moverse y cosas de esas. Pero a mí me parece muy injusto eso que siempre están viendo en los profesores, en las profesoras, esto de que la profesora se enferma cada rato, la profesora pide permiso muy seguido. Bueno, yo creo que me refiero yo más bien a Badiraguato, que es de donde yo soy, y escucho mucho esa queja, ¿no? Sobre los profesores. Quizás es otra realidad acá en Culiacán y Mazatlán, pero bueno, mi pregunta es esta. ¿De qué se quejan los papás mayormente? Bueno, pues los Bueno, papás a mí, ah, se quejan de todo y por todo. No, pues principalmente se quejan de eso, de nuestras ausencias, porque trastocamos sus horarios de trabajo, sus rutinas, eh, se quejan por cuestiones del trato entre los niños, del bullying que hay, pero yo pienso que todo más va encaminado. Ahorita que mencionaban a qué retos nos hemos enfrentado, qué dificultades era la pregunta, yo pienso que una de ellas también es la devaluación que tiene la figura docente ante la sociedad. De un tiempo para acá, nuestra profesión pues ya no es tan valorada como antes. Entonces nuestra imagen ante la sociedad a veces es vista como, escogieron esta profesión porque tienen muchas vacaciones, porque tienen días económicos, porque faltan y no les descuentan. Entonces yo pienso que aunado a esa mala imagen o a esa devaluación por parte de alguna de la sociedad, no de toda, afortunadamente, yo pienso que si mezclamos esa devaluación docente con las ausencias de algunos compañeros o con reuniones que tenemos que organizar, yo pienso que todo eso hace un caldo de cultivo para que el padre acrecente más nuestra imagen de que nos gusta faltar, de que somos flojos, de que no hacemos nuestro trabajo como debe de ser. Yo pienso que es todo un conjunto de cosas y a la menor, no sé, a la menor falla que tenemos somos juzgados muy duramente. Erika tenía la mano levantada. O no sé si en las otras escuelas se quejen de algo diferente los padres. bueno, yo creo que pues todas comentamos y pensamos igual que Jessica, que en lo personal yo quería comentarles que pues en secundaria no se da tanto esa situación porque ya el padre de familia tiene el trato directo con la trabajadora social o con el director o con el subdirector, que en cambio acá en primaria, como es una sola maestra a cargo de un grupo, ella es la titular, pues ella prácticamente carga con esa responsabilidad del alumno desde que entra hasta que sale. En cambio, en secundaria, pues solamente se maneja por módulos. Entonces, si acaso llega a haber alguna cierta inquietud o molestia del padre de familia hacia el docente,
pues ya es muy particular, ya es un caso muy en específico, pero así en general, pues sí es eso. Consideran que el maestro a veces lo consideran flojo, lo consideran que para eso toma el trabajo por las vacaciones, que si quiere sale temprano, que si quiere no va, que si quiere lee esto, lo otro, pero en realidad pues yo siento que empezó a disminuir un poco, lo puedo decir entre comillas, desde pandemia. Esa como molestia o como esa molestia del padre de familia con el docente, porque en pandemia ellos pudieron comprender un poco de lo mucho que uno como docente vive día con día, porque el papá, ay, para explicarle esto, si yo sé cómo se explica, pero ¿cómo le voy a explicar a mi hijo si no quiere, si quiere estar jugando, no me presta atención? Entonces ellos también se ponían como en esa parte de que si yo no puedo con mi hijo, que es uno, ahora cómo le hace el maestro, el docente con 30 y tantos, 40 y tantos. Yo recuerdo que mi primer clase la di con 46 alumnos. Tenía primer grado secundaria con 46 alumnos. Entonces es impactante a veces como uno como persona, no solamente el padre de familia, ¿verdad? Sino también como persona a veces devalúa ese trabajo del docente, pero poco a poco hemos ido aprendiendo a valorar y a concientizarnos de la gran responsabilidad que conlleva y sobre todo hoy en día que hemos visto muchos casos de injusticia hacia el docente y la labor, que cómo es que a veces podemos seguir el protocolo, pero la ley no lo respalda. Entonces, son muchas situaciones. Gracias, Mayeli. Erika, quería hacer un comentario, levantó la mano. Sí, básicamente felicitar a las participantes. Creo que una de las profesiones más nobles, más que despierta el humanismo es la docencia y la docencia en los niveles que ustedes están dando clases. Creo que es muy importante para la formación de nuestros niños en Sinaloa, en estos contextos que estamos viviendo. Y así como a ustedes las inspiraron sus maestras, a ser maestras y a ser mejores personas, creo que ustedes también inspiran a sus estudiantes a ser diferentes y a ser mejores personas. Entonces, las felicito por eso y créanme que inspiran muchísimo. Eh, Quiero leerles los comentarios en Facebook. Ha sido una de las sesiones más escuchadas, más gustadas y más comentadas. En general, las felicitan a todas. Eh, Esta Mayeli tiene muchos comentarios acá, trae una muy buena porra, pero les leo algunos de ellos, ¿no? Ustedes ya tendrán oportunidad de leerlos también en Facebook. Dice, siempre será un reto incluir a padres de familia en el ámbito escolar y una barrera frecuente en los niños en la crianza, es la crianza inadecuada de padres hacia sus hijos, nos comenta Leticia María Valenzuela. Eh, Hay otro comentario por acá, dice, Mayeli, tus esfuerzos son valorados por tus alumnos y la huella que dejas en ellos es importante. Otro comentario de Yasmín Quiñones. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo leer? Juan Pablo Ben Salazar nos dice, excelente exposición, saludos a todos, nos están viendo sus familiares y sus amigos. Leticia María Valenzuela nos dice, las docentes siempre con el temor del traslado, más cuando es joven, si los tiempos que estamos viviendo en el estado son muy inseguros. Entonces, hay personas que están escuchándolas muy atentas, están sensibles en sus situaciones de violencia y conscientes también. Yo creo que es parte de la conciencia que nos ha despertado esto, contexto de violencia, de lo vulnerable que somos y de lo vulnerable que somos en ciertas profesiones. Y cuando estamos hablando de niños, adolescentes o de jóvenes, lo mismo en la universidad, creo que despierta esa conciencia en la sociedad. Y créanme que se está reconociendo su valor, su empeño y sus miedos también, como todos, ¿no? Sentimos miedos ante esta violencia y somos conscientes del peligro que corremos. Yo las quiero felicitar y creo que es importante difundir lo que ustedes están planteando. Han sido escuchadas con mucha atención
y van a seguir siendo escuchadas. Los invitamos a que nos sigan viendo en Facebook, en la página de historias de mujeres sinaloenses, pero también en Charlatoria, y va a ser publicado también en YouTube para que más gente pueda escuchar sus propias experiencias. Las felicito y les mando un abrazo. Creo que Fabiola también tiene algo que comentar. Pues muchas gracias. Creo que esta sesión queda para ser todavía más larga, ¿no? Para seguir escuchándonos y tejiendo, pues, de qué manera estamos encarnando cada una de nosotras la docencia en diferentes espacios, en diferentes lugares. Ahora mismo, pues, sabemos que Sinaloa, pues, ya está con mucho tiempo en esta pandemia de violencia, como han dicho también en otras charlatorias, ¿no? Incluso ustedes ahora mismo lo dan cuenta de esto. Entonces, este día creo que cada una de ustedes ha hablado desde diferentes contextos las experiencias de qué es ser mujer docente en Sinaloa, desde los espacios donde están ustedes poniendo el cuerpo constantemente, ¿no? Ante diferentes gestiones educativas, ¿no? Ya sea como docente, ya sea como directora de una escuela, ¿no? Y en realidad también ver todas las relaciones en este contexto que se deben hacer para justamente proveer lo principal que es una educación en este país, ¿no? Es realmente preocupante eso, ¿no? Lo que han dicho las tres y que han coincidido, que es de qué manera se está o por qué se está ahora mismo a más de 100 días, un año, de más bien un año de estas violencias en Sinaloa, se está ahora naturalizando y normalizando estos aspectos de violencia. Entonces ahí también creo que como docentes, pues tenemos otro trabajo también que hacer, ¿no? Está el trabajo comprometido en las currículas, ¿no? En lo que se tiene que hacer para cumplir ese grado escolar y compartir los conocimientos, pero por otro lado estamos en estas relaciones de estudiante, padres, madres, ¿no? Comunidad, sociedad del cuidado, ¿no? Yo creo que también habría que empezar a desmontar esa idea de que realmente son los padres de familia, sino pensar que es la comunidad familiar o esta sociedad del cuidado, ¿no? Porque en realidad quienes están ahí en el cuidado, pues la mayoría también son mujeres, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera tejer ahí como algunas redes de apoyo, ¿no? De organización en caso de, pues, todas estas cosas que a pesar de tener protocolos que se nos indican, realmente quienes están encarnando, viviendo la experiencia en este sentido y con las condiciones estructurales, digamos, de las condiciones de los edificios, de los lugares y demás, sí sería como importante dialogar a profundidad con esta sociedad del cuidado, ¿no? O sea, no es responsabilidad únicamente ni de la directora ni de las docentes atender estos circuitos de violencia y tampoco las madres, ¿no? Padres, tutores de familia, sino que debe de ser un trabajo de esta ética del cuidado, ¿no? De esta sociedad del cuidado. No para normalizar ni decir, bueno, sí, vamos a aceptar que esto es, lo vamos a normalizar y así vamos a vivir, pero sí para eh, actuar colectivamente, colaborativamente, desde dentro y fuera de las escuelas. Entiendo, claro, todas estas cuestiones, pero aún en lo que nos atraviesa en estas condiciones como mujeres, a los cuerpos de las mujeres principalmente, es el tema de la violencia, pues también ustedes nos han dado cuenta de sus propias trayectorias docentes que han sido muy importantes, que son radicales incluso, ¿no? En su mismo contexto en el que están ahora mismo. Y también han dado cuenta de temas que tienen que ver con brechas de género, las cuestiones del techo de cristal, ¿no? Que también le dicen piso pegajoso, ¿no? Cómo vamos solucionando y solventando, también ir preparándonos más, como dice Rita, ¿no? O también pensar, como dice Jessica Huerta, esta reflexión también que nos lleva de
bueno, anteriormente éramos únicamente mujeres, pero ahora mujeres en la docencia y los directivos eran varones, ¿no? Creo que ahora se ha dado un pequeño salto, pero aún están estas tensiones en que aún están estas brechas de género, ¿no? Y Malely Santos, con toda esta experiencia de transitar, del ir y venir, yo creo que es muy importante y eso también hay que ponerlo ahí al centro de las trayectorias docentes, no solo en la vida, sino también en las movilidades, ¿no? En los trayectos de un lugar a otro, ¿no? Porque Maleli, pues, trae porra aquí en el Facebook, ¿no? Pero, y también hemos dicho, es la más joven, todas tienen una gran experiencia, pero pensando en esto, ¿no? De, de qué espacios podemos ir ocupando las docentes, mujeres, en estos sistemas educativos, en tanto nuestros avances profesionales, las dinámicas de los tejidos institucionales que se van colocando ahí con los cambios que también han ustedes relacionado con los concursos, ¿no? Cómo ha cambiado también esa situación, ¿no? Yo creo que hoy han dado ustedes han compartido de manera muy resumida, aspectos muy importantes de sus propias trayectorias y les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo para compartir la confianza también para dialogar. Sería interesante escuchar a más profesoras igual que ustedes, ¿no? Que les está atravesando también esta problemática de la violencia. Yo creo que ahora mismo en este país está ese tema, claro, desde diferentes vertientes, pero está ahí contundente, ¿no? Entonces, justo eso, si ya detectamos que es un continuo, entonces tenemos que saber qué podemos hacer. Y en ese sentido, recientemente bueno, el año pasado se salió un documental interesante que me gustaría recomendar, que se llama La Falla, de Alana Simoes, donde habla de la trayectoria de una docente que da clases en primero y luego va a segundo de primaria, pero justamente el hilo conductor tiene que ver con la violencia, ¿no? Y entonces, como la profesora va tejiendo, o sea, es un documental, pues, ¿no? Y ahí va diciendo la profesora qué estrategias didácticas de aprendizaje y demás van a ayudar a los estudiantes, incluso pequeños de entre 6 y 7 años, niñas y niños, a resolver o a entender o asimilar y también tener una perspectiva diferente a la que vemos habitualmente sobre la violencia, ¿no? Y entonces ahí entra como una cuestión interrelacionada entre materias, ¿no? Aspectos de cívica. ¿Y qué estás observando en esta fotografía de cívica, no? Entonces Miguel Hidalgo así en guerra. No, pues eso es guerra, ¿no? Fuego, armas, ¿no? Ok, ¿no? Y entonces cada aspecto lo va analizando y al final, bueno, evidentemente hacen también un protocolo de violencia, ¿no? De qué es lo que va a pasar si es todo esto que ustedes han relatado, ¿no? Pasa un aspecto de esto que se está viviendo y que se está haciendo más cotidiano, desafortunadamente, en muchos espacios de nuestro país. Y ahí yo creo que lo importante también es, y lo digo como docente también, es que los estudiantes no piensen en lo individual, sino que yo creo que esa es la oportunidad para acuerparnos. Entonces, yo les agradezco mucho porque justo esta reflexión la puedo compartir ahora mismo, gracias también a esto que ustedes nos han dado, la oportunidad de escucharles, de conocerles, y que bueno, también o sea, estamos aquí acuerpándolas, ¿no? Aunque sea en lo virtual, y pues mucha gente que seguramente va a estar viendo Facebook y todos los comentarios que han dejado el día de hoy, y bueno, pues les agradezco muchísimo que nos hayan compartido. Y pues fuerza, mujeres, todas somos docentes y tenemos que acuerparnos. Gracias. Siguen Muchas llegando gracias, comentarios. Fabiola. ¿Quieres decir algo, Erika? Sí, siguen llegando más comentarios, las invito a que los chequen todos, pero quiero leerles otro de Jacqueline Quiñones, dice felicitaciones y abrazo solidario a todas. Templanza y compromiso es lo que queda. Entonces es el mensaje que les envían. Emilio Ruelas también manda felicitaciones y
compara la situación de las escuelas en Sinaloa con las de Estados Unidos y la violencia ya también. Creo que es una realidad que nos impacta y bueno, hay que reconocerlo también, ¿no? Pero en general creo que muchas felicitaciones y abrazo solidario para ustedes y el de nosotros también. Muchas gracias. Gracias, Erika. Yo también quiero primero darle las gracias a nuestras tres invitadas porque rápidamente aceptaron participar y nos están abriendo su corazón, sus experiencias, sus trayectorias. Hace rato que yo le decía a Rita, danos esperanza. Me acordé al revés, ¿no? Yo les voy a dar un poco de esperanza de un libro que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo el autor, pero después lo hicieron película y se llama Escritores de la Libertad, que es precisamente, a Jessica lo conoce, es de una profesora en una escuela estadounidense, en una comunidad bastante precaria y vulnerable, ¿no? Entonces, donde todos tienden a vivir en la violencia y ser captados por la violencia. Me acordé, me sorprendió mucho cuando Mayeli dijo, están llevándose a muchachos, ni me atrevo a preguntar. Pero cómo esta profesora que casi la echan de la escuela, termina siendo una motivación para estos estudiantes y logra salvar a más de uno e intentar sacarlos de este marasmo donde el contexto de violencia los consume, ¿no? Entonces, finalmente los ayuda a que construyan su propia libertad y que entiendan que hay una vida tal vez más difícil o más compleja para poder superarse, pero que el entorno de la delincuencia no es el entorno propicio. Y creo que pues el contexto en el que nos toca ser docentes, en el que ustedes están en las aulas con estos niños, yo entiendo, porque también tengo un niño muy pequeño y sí, entienden que si hay armas de fuego es pecho tierra, o sea, cosas que un niño no debe de saber. O sea, que un niño debe estar preparado para jugar a otras cosas y no saber que si hay ruido tiene que ser un arma de fuego, sino pudiera pensar que es un fuego artificial. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí compartiendo sus experiencias. Creo, como dice Fabiola, que esto daría para mucho, sobre todo porque pues estamos, desgraciadamente, seguimos viviéndolo, pero pues no me queda más que darles las gracias por haber abierto su corazón, sus experiencias e ilustrarnos con todo lo que han vivido. Muchísimas gracias.